Bueno, continuamos con la- las sesiones dedicadas al bloqueo, ¿vale? Vamos a recordar que ayer vimos los bloqueos en la fase de iniciación y hoy nos toca ver el bloqueo en la fase de la realización, el momento en el que se produce el contacto. Y ya mañana veremos los tipos, cómo se pueden distinguir o cómo se denominan los bloqueos una vez culmina esa fase de realización. Bueno, en la fase de realización, la tipología de los bloqueos se diferencia con respecto al lugar del bloqueador, con respecto al bloqueado, la orientación del bloqueador con respecto al bloqueado, las características del defensor que está siendo bloqueado, la relación con el balón del jugador beneficiario, la consecución del bloqueo y dónde se lleva a cabo ese bloqueo. Vale, repito que este medio táctico básico, bajo mi experiencia en el balonmano regional, canario, entreno, ya saben que dirijo a los dos equipos territoriales del club, además de los equipos de base, de las selecciones, y es algo que se trabaja muy poco, muy poco. Yo creo que deberíamos trabajar mucho más las situaciones de bloqueo, sobre todo en la base, ¿no? Que los niños y niñas cuando lleguen a categorías superiores, juveniles, categorías de perfeccionamiento, dominen distintos tipos de bloqueo y eso actualmente no pasa. Bueno, vamos a empezar con los tipos de bloqueos donde la disyuntiva se presenta en el lugar del bloqueador con respecto al bloqueado. Está el bloqueo por delante, que es el típico de los bloqueos que buscan evitar profundidad a los defensores. Recordamos que es muy similar, prácticamente en su funcionamiento y en su tipología, a las pantallas que ya vimos el otro día. Vale, hoy sí vamos a intentar hacer algún esquemita de este tipo para que lo entendamos mejor. Y vemos como aquí el central juega con el lateral y bloquea a uno de los centrales. Vale, en este caso a su oponente directo, ¿no? Recordemos que esta metodología o este procedimiento se parece muy mucho al de las pantallas, ¿vale? Bueno, estoy recibiendo WhatsApp, voy a anularlos porque si no nos podemos volver locos aquí. Vale, para no detener la grabación, seguimos. Esto es cosas del directo, como diría otro, ¿no? Ya lo hemos visto. Bueno, el bloqueo por detrás, el bloqueador se sitúa detrás del bloqueado. Se trata de evitar o de retrasar la vuelta hacia la línea de 6 metros o evitar la profundidad hacia atrás del defensor que ha salido a disuadir o a hacer un marcaje en proximidad. Aquí vemos cómo el defensor, perdón, el bloqueador hace ese bloqueo por detrás para evitar que el defensor adquiera esa, esa trayectoria hacia la línea de 6 metros. Interior. Aquí tenemos que tener en cuenta el eje con respecto a la portería, ¿no? Se trata de aquellos bloqueos que se realizan al defensor lateralmente por la parte más cercana al eje del terreno de juego. ¿Vale? Vamos a verlo y así creo que... Perdón. ¿Vemos? Aquí vemos el eje del terreno de juego, ¿vale? Entonces, estos bloqueos se harán lateralmente, ¿vale? Por el lado más cercano a este eje de aquí. Vamos aquí, cómo se realizan por el lado más cercano al eje. Está claro que el bloquear a defensores que están ya en el eje del terreno de juego, pues nunca se va a bloquear hacia el interior, siempre serán hacia el exterior, ¿vale? Que son los que vamos a ver a continuación, ¿no? Son esos bloqueos que se hacen
lateralmente al defensor por la zona más alejada del eje del terreno de juego. ¿Vale? Hacia afuera. La zona más alejada del eje del terreno de juego. La orientación del bloqueador con respecto al bloqueado. ¿Cómo se va a colocar en el momento del contacto? ¿Cómo está colocado el jugador que realiza el bloqueo? Puede estar de frente, o sea, dando la cara al bloqueado, con lo que permite asegurar el bloqueo. Yo en las categorías de base, en mi club, en las categorías inferiores, primero les enseño a bloquear de frente, para que entiendan de verdad qué es bloquear, ¿vale? Y se asegure el bloqueo, porque de esta manera aseguramos prácticamente que se puede hacer el bloqueo, ¿vale? ¿Qué aspecto negativo tiene? Que va a retrasar esa continuidad del bloqueador. Va a bloquear, pierde de vista al compañero, porque seguramente si ese compañero gana el espacio que conseguido con el bloqueo, este jugador lo va a perder de vista y le va a retrasar la continuidad, ¿no? Le va a retrasar el volver a ocupar un espacio eficaz en el que pueda recibir. Pero aseguramos el bloqueo. Vemos aquí como el defensor, el atacante, perdón, el bloqueador bloquea de frente, ¿vale? Está de frente al defensor. De espalda, el jugador bloquea con la espalda. La amplitud de bloqueo es un poco mayor, es máxima, ¿no? Tenemos que tener cuidado con las manos, ¿vale? Con no empujar al defensor, no inclinarse hacia adelante, con lo que el árbitro puede pitar el golpe franco, perdón, falta en ataque, porque entiende que estamos empujando al defensor. ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué beneficios tiene? Nunca voy a perder de vista a mi compañero, ¿vale? Y me va a permitir facilidades a la hora de poder dar continuidad al juego. Aquí lo vemos, como el bloqueador se va a dar la vuelta y bloquea con la espalda. Y le va a facilitar este recorrido de continuidad para siguientes acciones. Y laterales. Estos se suelen ver muy poco y es que el bloqueador lo hace de forma lateral, con lo que el espacio, la amplitud de bloqueo es mínima y se suele utilizar sobre todo en los bloqueos que vimos anteriormente cuando se bloquea por detrás. ¿Vale? Y en muchas ocasiones los árbitros suelen pitar falta en ataque. Se tiene que hacer muy bien porque como pongamos la mano o choquemos, este contacto con el hombro, los árbitros suelen considerarlo falta en ataque. Vemos aquí cómo intenta bloquear lateralmente. Está claro que para la continuidad del juego es mucho mejor, pero hay que tener mucho cuidado con ese bloqueo porque hay que hacerlo perfecto, ya que si no el árbitro, como les dije, seguramente nos va a pitar falta de ataque. Según las características del bloqueado, ¿vale? Y aquí tenemos que tener en cuenta que no es, se va a denominar bloqueo al par o al impar, pero bloqueo al par y al impar del bloqueador, no del beneficiado, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Se trata de bloquear al par o al impar del jugador que está bloqueando, o sea, el bloqueador, no del beneficiario, ¿vale? El bloqueo se realiza sobre el defensor directo del bloqueador, ¿vale? Y en el bloqueo impar, el bloqueo se realiza sobre un defensor que no tiene la responsabilidad directa del marcaje sobre el bloqueador, digamos que sobre el pivote, ¿vale? Que es normalmente quien realiza la mayor parte de las acciones de bloqueo, perdón. Vemos aquí como en esta situación el pivote va a bloquear a su oponente directo, porque el exterior está con el extremo, que no lo vemos aquí. El lateral o el número 2 va a defender al lateral derecho. Este central defensivo va a defender al central. Lateral está con lateral, exterior con extremo. O sea, este jugador va a ser el que va a ser bloqueado. O sea, es el defensor par o defensor directo de, en este caso, el pivote. Y bloquea al impar, pues uno de los que ya hemos visto, ¿no?
el pivote va a defender, perdón, va a bloquear a un jugador que no es su oponente directo, sino es el oponente directo de un compañero. Según relación del balón del beneficiario, la relación que tenga el beneficiario con el balón. Puede ser un bloqueo directo, el beneficiario tiene el balón en el momento del bloqueo, por lo que la ventaja que se pueda producir con ese bloqueo es inmediata, ¿vale? Son los más frecuentes. Tenemos aquí un ejemplo, ya es de los que hemos visto, ejemplo de los que hemos visto. Y bloqueo indirecto, donde el beneficiario se aprovecha del bloqueo de su compañero, pero sin el balón. Y hace falta, por lo tanto, un colaborador que es el que pasará la pelota a ese beneficiario una vez se beneficie del bloqueo. Vemos aquí cómo se produce el bloqueo y una vez salga de ese bloqueo, ese lateral recibe la pelota de su compañero. Según la intervención de los defensores ante el bloqueo. Está el bloqueo consumado, que es aquel que sale perfecto, que se produce con contacto físico y permite obtener una ventaja inmediata para el beneficiario. Es la situación ideal, desde los que hemos visto hasta ahora. Está el bloqueo falso, ¿vale? Aquí pone bloque, pero es bloqueo falso, ¿vale? Que es cuando el bloqueador, a la hora de salir a bloquear, es perseguido por su oponente directo y no le permite realizar ese bloqueo. Entonces, se para en un momento dado y vuelve a ocupar el espacio que ese defensor directo que él tiene deja por detrás. ¿Vale? Es un bloqueo falso. No llega a haber contacto con el jugador al que queríamos bloquear. Y el bloqueo contrarrestado es aquel en el que los defensores actúan adecuadamente y a través de un contrabloqueo logran evitar la acción que estamos buscando, que es el bloqueo, y lograr un espacio eficaz para el beneficiario. Vale, este es el bloqueo consumado, o sea, el ideal, el que sale, el que todos tenemos pensado en nuestra mente. Este es el bloqueo falso. Si hay un bloqueo falso, sale a bloquear, pero su oponente no lo deja, y entonces ocupa ese espacio, vuelve otra vez y ocupa ese espacio que deja libre el defensor. Pero no hay contacto directo con el jugador al que pretendíamos bloquear en primera instancia. Y el bloqueo contrarrestado es aquel en el que el defensor al que pretendemos bloquear se da cuenta de la situación y a través de un contrabloqueo elude esa situación y no se logra conseguir ningún tipo de ventaja. Aquí vemos cómo el pivote sale a bloquear, pero el lateral se da cuenta, entonces se anticipa y no le permite realizar esa acción de bloqueo. Bueno, estas son las más sencillas. Los bloqueos según donde se realizan. Pues habrá bloqueos en la primera línea defensiva, que se suelen usar sobre todo ante defensas cerradas y con preponderancia a la basculación, defensa 6-0 con mucha basculación y poca profundidad. El bloqueo en la segunda línea, utilizado ante defensas con mayor profundidad, esos bloqueos al avanzado de la 5-1 o en defensas 3-2-1, ese bloqueo que hacemos a los laterales para beneficio de nuestro compañero. Y el bloqueo aislado, que se hace ante defensores que están aislados del bloque defensivo, que son los típicos los bloqueos que se realizan ante defensas mixtas a ese jugador que está realizando esa demarcaje en proximidad a uno de nuestros compañeros. Bueno, pues hasta aquí los bloqueos en esa fase de realización. Yo he dicho que, ya les dije que quería hacerlo poco a poco porque son muchos. Recuerden que interactúan entre ellos, pues a la hora de trabajar podemos elegir un tipo de bloqueo de la iniciación con un tipo de bloqueo en la realización y un tipo de bloqueo en la explotación. Los podemos unir, podemos hacer muchas variantes dependiendo de las fases dependiendo de qué tipo de bloqueo en cada fase queremos realizar, y por eso quiero hacer una clase especial para cada fase. Mañana veremos la explotación y veremos
los requisitos técnico-tácticos de cada jugador en este medio táctico básico.